Esas fueron las declaraciones que entregó el diputado Julio Borges minutos después de haber sido agredido por este grupo de colectivos chavistas. El presidente Jorge Tuto Quiroga, para usted, ¿qué representa este nuevo ataque que sufre la oposición? Ya parece una costumbre que los diputados venezolanos, los disidentes en Venezuela, sean golpeados y todo continúa igual, no pasa absolutamente nada. Es asombroso y realmente triste. Mi solidaridad para los diputados de Venezuela y en particular para el buen amigo Julio Borges, a quien es segunda vez que el gobierno abusivo con un matonaje inaudito intenta hacerle cirugía facial destructiva a un diputado nacional. Ya lo agredieron junto a María Corina Machado en el pleno de la Asamblea. Ahora lo hacen en puertas del Consejo Nacional Electoral, con grupos violentos, mientras la policía y órganos de seguridad poco menos que aplauden mientras le parten la nariz a un diputado nacional que está pidiendo que se cumpla la Constitución, que establece plazos para hacer el revocatorio. Sobradamente han sido rebasados, y han sido rebasados en un país donde hace poco más de un año Nicolás Maduro fue a Panamá diciéndole: señor Obama, en rechazo a sus políticas y sus decretos, tengo 10 millones de firmas que las he logrado en 3 días, certificadas por la misma autoridad electoral que, pasado un mes y medio ahora, simplemente no le da la gana de cumplir lo que manda la Constitución. Y cuando los diputados en puertas de un órgano electoral reclaman que nada más que se cumpla la Constitución, son salvajemente agredidos, porque eso es lo que este gobierno hace. Es una incapacidad asombrosa de este gobierno. El pueblo venezolano está hoy sometido a una situación de catástrofe humanitaria. No hay comida para el que tiene hambre, no hay medicina para el que está enfermo, no hay seguridad para las madres en las calles, la inflación se devora los bolsillos y carteras, no hay luz, no hay agua, y cuando se busca una salida política constitucional con un revocatorio de esta debacle que está sufriendo ese hermano país con los mejores recursos naturales del mundo, y sin embargo pasan hambre, ¿cuál es la respuesta? Represión, hasta sacar sangre a diputados que están pidiendo que se cumpla la Constitución. Es triste lo que hemos visto hoy en Venezuela, y es muy triste lo que está sucediendo. América Latina debe reaccionar y tomar partido. El instrumento está sobre la mesa, el informe de Almagro, que lo ha presentado al Consejo Permanente de la OEA. Expresidente, todos en América Latina, inclusive en el mundo, temen que esa olla a presión en Venezuela termine explotando, tal y como explotó en ese conocido Caracazo, que generó tantas muertes, que fue prácticamente una batalla campal, una guerra civil en las calles de Venezuela. ¿Qué tan lejos estamos de que estos actos de violencia que, por ejemplo, hoy sufrió Julio Borges, un diputado de oposición, lo terminen también sufriendo en las calles, se termine manifestando en actos de violencia, esa polarización tan grande que existe en este momento en el país bolivariano? Mire, preocupante lo político. Julio Borges es un hombre sereno, firme, tranquilo. Él nunca ha sido tildado de radical. El único político que además tiene el mérito de ser padre de cuatrillizos, tiene 4 hijos que hoy deben estar apenados porque a su padre, por cumplir con su deber democrático, pidiendo que se respete la Constitución, le parten la nariz. Toda la solidaridad a él, como lo señalaba antes. Lo social, lo humanitario, fijémonos lo que está sucediendo. Un gobierno que tiene un país con los mejores recursos naturales de las Américas, ha tenido políticas tan equivocadas de expropiación, de confiscación, un régimen cambiario desquiciado, que ahora, cuando cae un poco el petróleo, ese país ha sido destrozado. Todas las medicinas, comida, todo lo que se consume en la práctica es importado. Han mermado las divisas para importar porque las regalan a Cuba, al Caribe, bajo el petróleo. Importan menos, los pocos dólares que llegan, con un sistema cambiario preferencial para los amigos del régimen, se llevan los pocos dólares que existe. Hay muy poca comida, y ahora están haciendo el último paso, el chantaje del hambre. El chantaje de decir: la poca comida que se tiene la voy a distribuir a grupos afiliados al gobierno, los llaman CLAPS, de abastecimiento y producción. No sé por qué dicen ese nombre, es de chantaje sin producción lo que le hacen al pueblo, y ahora están diciendo el chantaje del hambre. Eso es lo que estamos viendo en Venezuela, el decir: si quieres comer poco y muy mal, tienes que apoyar al gobierno.
porque si firmas el revocatorio o protestas, te vas a quedar literalmente sin comer. Esa es una catástrofe que se debe venir. La respuesta viene en cámara lenta, la crisis avanza en cámara rápida y yo no entiendo por qué la OEA sigue durmiendo sobre los laureles, hablo de los países, cuando el secretario Almagro, con mucha valentía, con mucha claridad, ha presentado un informe devastador, con lujo de detalles sobre lo que estoy señalando, que merece que el hemisferio se pronuncie. Y van a tener que escoger los países de América Latina, ¿qué quieren? ¿Dictadura de Maduro o democracia? ¿Van a querer la contemporización cómplice de UNASUR o la valentía y la defensa de los derechos humanos, de la libertad y la democracia con Almagro y la OEA? Eso es lo que el hemisferio debe escoger. Ya está el instrumento, no hay excusa. Hay asamblea de la OEA en República Dominicana. Ojalá que no hablen del sol y de la luna. Hablen y pasen criterio, den su criterio y pasen, ojalá que pasen un voto respaldando el informe de Almagro, porque la situación en Venezuela, y lo sabe el diputado, no aguanta más en lo social y hemos llegado al extremo del absurdo. El chantaje del hambre y si la oposición protesta, golpear hasta sacar sangre. Permítame, regreso a Caracas, Venezuela, con Juan Andrés Mejía. Como lo dije al comienzo del programa, él estuvo presente, estaba en el sitio, en el preciso momento en el que estos colectivos chavistas arremetieron contra los diputados que intentaban ingresar a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Diputado Juan Andrés Mejía, en ese momento, ¿en qué está ese referendo revocatorio? Muchos en el continente, de alguna forma, entienden que la oposición está buscando unas vías democráticas, unas vías constitucionales para ejercer su derecho a la disidencia, pero pocos entienden qué garantías tienen ante, por ejemplo, un organismo como el Consejo Nacional Electoral, que es manejado precisamente por el chavismo. En ese contexto, ¿es posible un referendo revocatorio? Mira, nosotros creemos que sí. Nosotros creemos que a pesar de que quienes hoy se encuentran dirigiendo ese consejo no tienen la voluntad política de permitir que esto ocurra, tarde o temprano lo entenderán. Lo entenderán porque realizar un referéndum revocatorio este 2016 no es el clamor de 112 diputados, es el clamor de más de 8 millones de venezolanos que votaron el 6 de diciembre por un cambio y que hoy no lo han visto materializado. Es el clamor de cientos de miles de personas que hoy en Venezuela, y esto duele decirlo, no comen 3 veces al día. Es el clamor de miles de personas en Venezuela que están muriendo por falta de medicamentos y de cientos de personas que mueren diariamente en manos del crimen y el AMPA organizada en nuestro país. Es una necesidad que hoy tenemos los venezolanos y así se estableció en la Constitución. El artículo 72 de nuestra Constitución, Constitución que además promovió quien es, si se quiere, el promotor del proceso que hoy se vive en Venezuela, de la llamada revolución, establece en su artículo 72 que puede realizarse, cumplido la mitad del periodo presidencial, un referéndum revocatorio, si así lo solicitan el 20% de los venezolanos. Nosotros no tenemos, pero ninguna duda de que el 20% de los venezolanos y mucho más queremos ir a este proceso electoral en donde podamos expresarnos y decidir sobre el futuro de nuestro país. Lo que ocurre en este momento es simplemente una manipulación a esa norma. El mismo Consejo Nacional Electoral redactó un conjunto de pasos con una cantidad de requisitos y obstáculos, los cuales nosotros hemos venido cumpliendo. Y ni siquiera la misma normativa que ellos redactaron, ellos han querido cumplir. Esa es la realidad de lo que ocurre hoy en Venezuela y esa es la razón por la cual esta crisis hoy no tiene solución. Esto es importante decirlo porque quienes están afuera pudieran pensar que aquí, como algunos dicen, estamos intentando promover desde la oposición una rebelión militar, una conspiración, un estallido social. No, todo lo contrario. Los venezolanos, quienes estamos en la oposición, queremos una solución democrática a esta crisis y hoy quienes están en el gobierno no la permiten. Y aquí debemos aclarar algo. No es un problema técnico el que enfrenta el CNE, no es un problema, si se quiere, operativo que le impide a ellos avanzar en la senda del referéndum revocatorio. Es un problema político, porque de tratarse de un problema operativo, pues entonces no hubiésemos podido tener unas elecciones tan rápidas como las que tuvimos en este país en el año 2013. Recordemos que cuando falleció el presidente Chávez, en menos de 30 días ocurrió en Venezuela un proceso electoral de mucha más complejidad, que incluía partidos, que incluía candidatos, y se realizó sin ningún problema. Entonces nosotros no tenemos ninguna duda de que el Consejo, si quisiera, pudiera realizar una elección en 30 días. Pues, diputado, el derrumbe de la economía venezolana y la agudización de la escasez de alimentos está desatando una desesperada reacción de la población y multiplicando los saqueos en supermercados y en camiones de alimentos.
De acuerdo con el Observatorio de Conflictividad Social, en Venezuela hay un promedio de 19 protestas a diario. Yo quiero que vean este informe que retrata la situación actual que enfrenta Venezuela en las calles y cómo por un lado avanza la posibilidad de un referendo, pero por el otro lado los venezolanos parecen no aguantar más. Como esta, son 19 las movilizaciones que se presentan a diario en Venezuela. En los últimos 5 meses se han registrado un total de 2.779 protestas. De acuerdo con el Observatorio de Conflictividad, el principal motivo de las manifestaciones es la escasez de alimentos, es el hambre. ¡Esto es hambre! ¡Hambre! 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 Se podría decir que las protestas en la nación son el pan de cada día, pero esta sería una afirmación inconclusa, pues los venezolanos muchas veces no logran conseguir ni pan. El descontento ha generado que estas manifestaciones lleguen a niveles inimaginables, en el que es considerado uno de los países con mayores reservas de petróleo del mundo. El desespero se traduce en saqueo, como lo evidencian estas imágenes que conoció el programa La Noche. Decenas de personas que esperan impacientes cerca a la avenida a que el semáforo cambie a rojo. Allí se lanzan contra camiones que transportan alimentos para saquearlo. Ni los animales se salvan. Otros menos osados, desde muy tempranas horas, prefieren ir a mercados populares a recoger sobras. La escasez y el alto costo de vida suman más pobres. Recoger comida descompuesta parece ser la única opción para llevar algo a casa. Para llevarle a los niños, que no lo hace más que todo por los niños, porque uno ya está grande y uno aguanta. Frente a esta crisis, el gobierno creó el denominado Comité Local de Abastecimiento y Producción CLAP, una especie de sistema paralelo al de la distribución de alimentos que consiste en la venta de bolsas de comida a quienes aparecen en un registro de las autoridades, una medida que no cayó bien en cientos de venezolanos. Primero los CLAP, después lo demás, y que se arreche quien se tenga que arrechar, no me importa. ¡No queremos CLAP! ¡Que mande la comida para los automercados! Las medidas del gobierno para restringir la compra de alimentos han tenido varias fases que los propios venezolanos consideran humillantes, desde las máquinas captahuellas, pasando por pedir el número de cédula hasta solicitar la partida de nacimiento para comprar pañales. ¡Por favor, Maduro, renuncie! ¡No hay comida! ¡No hay seguridad! Volvemos a La Paz, Bolivia, con Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia e integrante del Club de Madrid. Expresidente Quiroga, hoy hablamos de un golpe que ha recibido un diputado de oposición, un golpe que le rompió su nariz y ensangrentó su rostro. Pero también aprovechamos para recordar esos golpes que a diario está sufriendo la oposición y están sufriendo pues el conjunto de los ciudadanos venezolanos. A su juicio, expresidente, ¿cuál es el golpe más fuerte que en este momento enfrentan los venezolanos en conjunto como consecuencia de la acción política de este régimen? Por las políticas del actual régimen de Venezuela, el pueblo, el golpe que enfrenta es el SIDA, SIDA con C. Criminalidad de las más altas del mundo, más alta que en Siria. Inflación, la más alta del planeta. Se come y devora el poder adquisitivo del pueblo, de carteras y bolsillos de los venezolanos. La D, desabastecimiento, carestías de comida para el que tiene hambre, de medicina para el que está enfermo, y no estamos hablando de medicinas sofisticadas para tratamiento de leucemia, medicina básica para sobrevivencia de niños que han fallecido, comida para el que necesita alimentarse, y finalmente apagones y falta de luz propios de la edad de piedra cuando vivíamos con velas, criminalidad, inflación, desabastecimiento, apagones, así vive el pueblo de Venezuela. Ese es el golpe que sienten, y lamentablemente el gobierno, en lugar de buscar soluciones en algo que es una crueldad indescriptible, usa estas carestías y falencias como mecanismo de chantaje. La poca comida que hay, porque se roban los dólares a Andorra, y la poca comida que existe la van a usar para hacer negocio de reventa o para administrarla políticamente, chantajeando con el hambre. Después harán chantaje de falta de luz, después chantaje de agua. Es inaudito. ¿Cuál es la salida?
lo que dice la Constitución, lo que está pidiendo la oposición. Vamos a votar como especifica la Constitución que aprobó Hugo Chávez, que en paz descanse, y que el pueblo pueda cambiar de rumbo y salir de esta criminalidad, inflación, desabastecimiento, carestía, apagones recurrentes al que el gobierno, por su incapacidad e ineptitud, ha sometido al pueblo. La salida a la catástrofe humanitaria es política y la ruta política es ese revocatorio que está en la Constitución, que pedía la oposición y que el gobierno los agarró a palos con el beneplácito de la policía, dando un ejemplo muy triste de lo que es una dictadura en acción que todo el mundo ha podido ver hoy día. Diputado Juan Andrés Mejía, ¿usted qué opina? ¿Cuál es el golpe más fuerte que sufren los venezolanos en este momento? Bueno, yo creo que sin duda alguna es un golpe a la dignidad del ser humano, a la dignidad del venezolano. El venezolano siempre se ha caracterizado por ser una persona alegre, una persona jovial, trabajadora, optimista. Y en este momento los venezolanos estamos sufriendo, estamos pasando trabajo y están jugando con nuestro sufrimiento, con el hambre, con la desidia, con el abandono. Realmente es lamentable y yo creo que sin duda alguna, más allá de las carencias materiales, en este momento lo que hay es una carencia humana por parte de quienes nos gobiernan desde Miraflores. Pues, diputado, vamos a hacer una primera pausa a comerciales. También le hemos hecho esa pregunta, la misma que le realizamos al expresidente Jorge Tuto Quiroga. ¿Ustedes cuáles creen que son los golpes o el golpe más fuerte que sufren los venezolanos hoy a propósito de esta nueva arremetida, de esta nueva golpiza que lamentablemente ha sufrido un diputado de oposición, ha sufrido Julio Borges, quien defiende una vía democrática para pedir a través de las vías constitucionales, para consultar al pueblo venezolano si finalmente Nicolás Maduro debe continuar o no en el poder? Vamos a leer algunas de las opiniones que llegan a través de nuestras cuentas de Twitter en este momento. Enrique dice lo siguiente: el hambre, es terrible andar por la calle y ver niños buscando qué comer, ancianos revisando la basura, esto es grave. Luzmila, otra televidente, hasta ahora dice: el golpe al poder adquisitivo, a las oportunidades de empleo, golpe a la seguridad y golpe al estómago y la salud. Fabiola Sánchez dice lo siguiente: definitivamente la indiferencia de los gobiernos de otros países y organismos por favores económicos. Vamos a hacer una primera pausa comerciales. Cuando regresemos integraremos a este panel a Anthony Daquín. Él es ex asesor de seguridad del Ministerio del Interior venezolano. Lo fue durante el gobierno de Hugo Chávez. También fue asesor del componente del Ejército del Ministerio de Defensa entre el año 2000 y 2008. Una pausa y ya regresamos a este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.